Hemos llamado a Aníbal para que nos aclare un poco el panorama de las finanzas. El fin de semana, cuando se conoció esta sorpresiva noticia de la integración de la fórmula Fernández-Fernández, todo el mundo pensó que se venía el mundo abajo. Mare Magnum. El lunes que íbamos a sufrir un tsunami y en principio no pasó nada. A ver, a mí me agarró de viaje en el sur visitando amigos y yendo a cazar el campo, y cuando volvía recuperaba señal y por ahí empezaba a entrar algún mensaje de WhatsApp, pero no, y cuando me llega un mensaje que dice este tema, digo, me están cargando. Quiero entrar a los diarios y demás, no agarrar señal, digo, nah, esto no es cierto. Bueno, terminó siendo cierto y empezamos la semana con algún grado de revuelo después de un domingo donde había opiniones de que esto era bueno o era malo para Cristina o para el gobierno. La realidad es que el lunes fue un día medianamente revuelto, pero tanto ayer como hoy están siendo días que muestran calma. El dólar volvió a niveles que no tenía desde principios de mayo y los bonos argentinos, que hoy por hoy son un poco el termómetro, dólar y bonos, de lo que está pasando, han subido con relativa fortaleza estos últimos días, de vuelta, alcanzando niveles que hace varias semanas no tenían, ¿no? Digo, Aníbal, que me parece que es más importante el impacto de la situación internacional que el impacto de las cuestiones endógenas, ¿no? A ver, en los últimos tiempos, digo. De alguna manera, Argentina hoy tiene, digamos, dos cuestiones. Sigue teniendo mucho impacto las cuestiones locales, ¿sí? Porque, ayer lo mencionaban, ustedes mostraban la cena del IAF, en realidad fue un evento a la tarde, después una cena, y Morales Solá, creo que con bastante tino, mencionaba, a ver, lo que se elige entre agosto y noviembre, según sea paso, primera vuelta y segunda vuelta posible, va más allá de presidente. Son casi dos sistemas políticos diferentes, ¿sí? Una república tradicional y otra una república, querés decirle bolivariana, querés decirle diferente, que es un poco lo que vimos, ¿sí? O por lo menos lo que aparentemente se fue construyendo en el kirchnerismo, y que las declaraciones de su candidato a presidente y de la gente afín refuerza. Che, la justicia pasaría a ser casi un servicio público dependiente del Ejecutivo. Vimos lo que fue el trabajo del Congreso en su momento, sin entrar ya en cuestiones que podemos decir, che, corrupción y demás está en la justicia, veremos que cada uno puede tener su opinión, pero está claro que el funcionamiento del gobierno era distinto. Y el funcionamiento de la economía también. Porque una cosa fue por ahí el gobierno de Kirchner, de Néstor, y en parte el primer gobierno de Cristina, donde vos tenías un Estado intervencionista, ¿sí? O sea, que no dejaba fluir libremente los mercados, pero había un mercado, propiamente dicho, y seguía habiendo una dinámica medianamente tradicional, y la última parte del gobierno de Cristina fue claramente estatista. El Estado se fue quedando, digamos, se quedó con el FJP, o sea, fue un proceso, ¿no? que fue creciendo, pero se quedó primero con el FJP, se quedó con YPF, que ahora tenemos un juicio nada menor gracias a la falta de cuidado en las formas y a la falta de legalidad de muchas de esas medidas. Más allá que Aerolíneas también. Te quedaste con Aerolíneas, con AISA, que en Buenos Aires es muy importante, son empresas que tienen mucho presupuesto y mucha llegada, digamos, a mucha gente. Entonces, interveniste en el mercado de cambios, terminaste impidiendo o casi prohibiendo a la gente comprar dólares de la manera tradicional. O sea, claramente fuiste haciendo un montón de cosas que te llevan a un modelo absolutamente distinto. Después veremos si es Venezuela o no Venezuela, pero claramente es diferente a lo que estamos acostumbrados en general. Y bueno, eso es lo que produce también tanta incertidumbre. Hoy por hoy Argentina es un ajuste enorme en estos últimos 15 meses, 18 meses, desde marzo a abril del año pasado a hoy. El ajuste que hizo Argentina, tanto por devaluación, como por la inflación y acomodamiento de precios relativos, como por caída del salario, por la recesión, por la política monetaria, es muy fuerte. ¿Se podría haber evitado? Mira, yo creo que era casi inevitable que pasara. Claramente, a mi entender, no fue bien manejado. O sea, separemos una cosa. Vivíamos por encima de nuestras posibilidades. En la primera etapa del gobierno de Macri se quiso corregir muy suavemente esto hasta que te dijeron, no te presto más.
Y bueno, y el ajuste en ese caso es inevitable. Se hizo por ahí con poco control de la situación. Lo que generó tanto, creo, tanto mal humor es que es como que el gobierno siempre estaba por atrás de los acontecimientos, aunque no necesariamente es así. El programa con el FMI fue distinto. Pero hoy lo que voy a decir, ¿por qué hoy, si los números de Argentina no son tan malos? Tenés un déficit fiscal, más allá de la caída de actividad, muy bajo, y tenés superávit fiscal, de hecho, en primario en los primeros trimestres. Cayó la actividad, sí, pero no es que se desplomó, no tiene ni comparación a lo que pasó en la década final de los 90, principios del 2000. El dólar hoy tiene un precio casi igual a lo que tenía en octubre del año pasado. En octubre llegó a 41 y pico y está abajo de 45. Entonces puedes las exportaciones hoy superan las importaciones, el déficit digamos, de cuenta corriente está mucho más controlado. Desde el punto de vista macro, está todo mucho más ordenado. ¿Cuál es el miedo? ¿Y qué viene después de octubre? Porque, bueno, la gente hoy, viendo lo que pasó en su momento, dice, ¿quién va a dejar los dólares en el banco si gana Cristina? ¿Quién nos va a prestar plata si gana un gobierno K? Ahí está la interrogante, me parece ¿no? que hay un tema que hay que sumar y que es clave, ¿no? Que, digamos, en este país me parece que no va a funcionar si las tasas tienen el porcentaje que tienen. Si es mucho más rentable para un tipo que tiene una pyme comprarse $1.000 y depositarlos en el banco, o 1.000 pesos y poner en un fondo común de inversión, antes que poner en marcha su rueda productiva. Sí, es más fácil especular que laburar. Estamos absolutamente de acuerdo en que un país de esas características no puede funcionar. De ninguna manera. Está claro. La realidad es que vos tendrías que preguntarte si alguien que puso plazo fijo el año pasado, ¿sí ganó plata o no? Y la realidad es que, a ver, en términos de inflación salió más o menos hecho, depende cómo fue renovando las tasas. ¿Sí? En términos de dólares perdió plata. ¿Qué pasó? Bueno, el que compró dólares. Y bueno, pero lo que pasa siempre en Argentina, por eso la gente toma el dólar como el termómetro de la realidad. ¿Sí? Porque ha pasado tantas veces en la Argentina que por el mal manejo que ha hecho casi todos los partidos políticos, ¿sí? Termina atrasando el tipo de cambio en una etapa para que parezca que no tenemos inflación, que estamos integrados al mundo, que podemos gastar más de lo que podemos gastar, y en un momento determinado se acabó la fiesta y salta el dólar de manera descontrolada y se producen estos ajustes como lo que estábamos hablando. Claro. Y bueno, pero estamos en el medio de ese proceso de ajuste. Entonces decir, pero ¿esta situación es sostenible? No, claramente no. Ahora, si vos no tuvieras las tasas de interés que tenés, el dólar probablemente seguiría subiendo. Y en ese escenario, menos todavía. Es mucho más importante en la Argentina controlar, mantener de alguna forma el control del tipo de cambio. O sea, que la gente perciba que el dólar no va a ser cualquier cosa que la tasa de interés. ¿Por qué? Porque es mucho más la gente que toma decisiones en función de eso que la gente que está endeudada. En serio te van a querer matar. Pero esa es la realidad. Vamos a que pregunte Joel. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va? Te llevo un poquitito de vuelta a los mercados internacionales. ¿De cuánto sirve que los precandidatos hagan esta suerte de guiños de vamos a honrar las deudas, quizás tengamos que refinanciar, vamos a pagar? Digo, no es vinculante porque obviamente no se sabe quién va a ser el que va a ganar y si va a respetar eso que estás diciendo, pero ¿en cuánto influyen en los mercados internacionales? A ver, yo creo que si dijeran de entrada no vamos a pagar sería mucho peor. ¿Sí? Está claro que ese mensaje sería extremadamente malo. El tema es que cuando vos decís, Bárbaro, vos me decís eso, quiero ver tu track record. Y si tu track record me muestra todo lo contrario, es ¿por qué te voy a creer ahora? Y de alguna forma ese es el gran interrogante, ¿no? Si vos decís, mira, Macri dice que va a pagar. Casi todo el mundo le cree. La Baña dice que va a pagar, pero que puede refinanciar. Y uno ve cómo fue la propuesta, digamos, de arreglo del default del 2003, o del default del 2001, pero se empezó a arreglar entre 2003 y 2005, y fue muy agresiva. O sea, una de las cosas que se le critica por ahí es que, está bien, vos usaste, ya estabas ahí, pero fuiste a fondo. Entonces, quizás esa gente dice, oye, pará, si esto es lo que vos me hiciste, ¿por qué te voy a creer que no vas a hacer lo mismo? Y cuando vos vas a un gobierno, digamos, liderado por Cristina o cualquiera de las figuras representativas, vos ves que no le quisiste ni siquiera pagar a Griesa, terminaste de vuelta con el tema de los holdouts y entraste en un segundo default porque nunca tuviste voluntad de arreglo,
aparte de haber hecho la quita tremenda que hiciste la deuda, ¿por qué te voy a creer que vos vas a pagar? Y bueno, yo creo que eso es lo que se refleja en la realidad, ¿no? O sea, no tienen credibilidad.